Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Este es el día que el Señor ha preparado para que ser honrado, para ser glorificado. Y hoy, como cada domingo, vamos a tomar parte en la exposición de la palabra. Amén. Bueno, seguimos viendo nuestra serie Carta a los Romanos y recordemos que nos encontramos en el capítulo 3, ¿verdad? Eh, Hoy nos toca exponer la parte final del capítulo 3 en el verso 26 al 31. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y posteriormente estaremos orando para que Dios nos ilumine, para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, habla en nuestro corazón de manera que Él pueda realizarse en nosotros y guiarnos bajo su voluntad. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 3, verso 26 al 31. Amén. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Este pasaje, hermanos, si se lee detenidamente o como que le cuesta al ser humano entender o comprender el trasfondo de lo que Dios quiere hablar a su pueblo a través de este pasaje que escribe el apóstol Pablo en la carta a los romanos a sus consiervos, a cristianos, ¿verdad? Una iglesia judaica que había sido cristianizada y que se habían establecido ahí en Roma. Esta iglesia se estableció en Roma, entonces Pablo le manda esta carta y esta a nuestra cultura como que es un poquito incomprensible. Pero vamos a orar para que Dios nos ayude a entender. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, por tu infinita bondades a nuestra vida, Señor. Sabemos que no somos dignos, Padre amado, por méritos propios de poder acercarnos a tu presencia. Pero tú nos has hecho aceptos en el amado, nos has traído, Señor, con el fin de salvarnos y crearnos en ti para tu gloria, para tu honra, Señor, para que tú, Señor, seas el primero en nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender este pasaje difícil de comprender y podamos extraer de tu palabra, Señor, palabra de vida, palabra de edificación, que nos ayude, Señor, a ser mejores hijos tuyos y para que el mundo crea que tú realmente vives en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, el tema de hoy se llama La cruz glorifica a Dios. Y como bien hemos leído, está basado en el pasaje de Romanos capítulo 3, verso 26 al 31. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar inicio a nuestra introducción. Y como tal, es fundamental establecer que el ser humano, ¿verdad? Nuestra cultura, nuestra sociedad moderna, se encuentra o ha manifestado ciertas características, ¿verdad? Se encuentra centrada en el egocentrismo y la autosuficiencia.
en sus diversas manifestaciones, hermano, como el egoísmo, la autogratificación, el sentirse bien y la autorrealización. Las personas se dejan absorber por completo en sus propios sentimientos, sus propios deseos, sus propias posesiones y su propio bienestar. Como respuesta a esto, Jesús menciona en Lucas capítulo 3, ¿verdad? En Lucas capítulo 9, perdón, en el verso 23, algo referente directamente a aquellos que quieren seguirlo, que han dispuesto su corazón a, a seguir a Cristo. Y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Observe que él aclara específicamente que le decía a todos, es decir, todos los que reciben su palabra, los que han estado poniendo atención, le dice a todos esos, le dice, si alguno, es decir, de entre todos, si alguno realmente, de los que están escuchando esta transmisión, si alguno realmente quiere venir en pos de Jesús, niéguese a sí mismo. Es decir, no debe de manifestar estas características de las cuales estamos hablando que tiene la sociedad moderna hoy en día, que es egocentrista, autosuficiente, que es satisfactoria, ¿verdad? Debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz, pero no nada más es en algún momento de nuestra vida, sino cada día que nosotros disponemos, desde el momento en que disponemos seguir a Cristo, es cada día hasta que el Señor venga y seguirlo hasta que Él nos llame a su presencia. Amén. Estas palabras son descritas en un contexto de la seguridad del creyente y es una realidad para todo aquel que se considera un verdadero cristiano. Debe de ser real. Tristemente, el egocentrismo ha encontrado tierra fértil dentro de la iglesia. Infinidad de cristianos siguen cultivando esta manera errónea de pensar y actuar dentro de la iglesia. Están personas que no han entregado ciertas áreas de su vida al señorío de Jesús. Ideas que se han convertido en las marcas distintivas de una congregación e incluso de algunas organizaciones que supuestamente son llamadas evangélicas. En estas iglesias se presenta a Cristo como la respuesta a todos los problemas, la fuente de paz y gozo que libra de las tragedias, de la pobreza, de la enfermedad, de la miseria y del infierno. Pero desde una perspectiva bíblica, hermano, correcta, Cristo es la respuesta a las necesidades del hombre, la primera de las cuales es la salvación del pecado, por lo cual estando bajo su gobierno las demás cosas vendrán como añadidura, como lo menciona la palabra de Dios, las cuales no serán la prioridad. Y por supuesto que también es cierto que tener vida en Él es el único escape posible del infierno. Esa es la realidad, el objetivo, ¿verdad? El hombre verdaderamente convertido se sentirá enteramente favorecido y bendecido de vivir bajo el señorío y el gobierno de Cristo. Y las añadiduras carecerán de valor para el cristiano santificado. No obstante, en las Escrituras la salvación no está enfocada en el hombre, sino en Dios. La palabra de Dios aclara que el propósito fundamental de la salvación es glorificar a Dios. Pablo nos lo recuerda en Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, para las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y mire, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. El salmista declaró algo maravilloso también en el Salmo 115, en el verso 1, que muy seguido lo menciono. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tus misericordias y por tu verdad. Ese debería ser el clamor continuo en el corazón de todo creyente fiel.
puesto que Dios, puesto que Dios es el Dios único y verdadero, el creador y sustentador del universo, la fuente inmedida de todas las cosas. Él solamente tiene el derecho de ser glorificado. Solamente Él tiene el derecho de recibir adoración, veneración y la veneración de parte del hombre. El hombre no tiene por qué recibir elogios, gloria y honra del mismo hombre, sino solamente Él es el único merecedor de gloria y de honra. Por medio de Isaías, Dios dijo en el capítulo 45, a partir del verso 5, observe cómo lo dice. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me conociste. Observe cómo lo dice. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. ¿Verdad? Más adelante en el verso 21, casi al final del verso 21, dice, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Observe que tanto los pasajes que mirábamos como este pasaje declara abiertamente el señorío y, la absoluta presencia y gobierno de Dios. Debido a que Dios es nuestro Señor soberano, Pablo persuade a los creyentes para que le honren y le glorifiquen hasta en las cosas más pequeñas y cotidianas que hagamos. Recordemos ese pasaje que hemos estado citando en Primera de Corintios, capítulo 10, en el verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cosas tan simples y sencillas como estas, hermano, es necesario que nosotros lo hagamos pensando en que lo que hacemos lo hacemos para glorificar a Él. La razón misma de nuestra existencia es glorificar a Dios, en lugar de consumir tiempo y energía en nuestros propios intereses, en nuestros propios sentimientos y en nuestro propio bienestar. Deberíamos sumirnos en el privilegio maravilloso de vivir para dar alabanza y adoración a Dios en todo lo que hacemos. Como lo dice Mateo capítulo 6 en el verso 33, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. El hombre a través de la historia ha entregado no solo sus posesiones, sino sus vidas enteras a una vida de servicio, al servicio del Señor. Hombres y mujeres con futuros prominentes han dejado sus carreras, negocios y sus padres para mudarse a lugares distantes sin conocer el idioma y cultura con el fin de servir al Señor. Hay gente que vive bien y se mudan a países donde van como misioneros, entregan sus vidas totales. Conocí a un hombre, ¿verdad?, con una carrera y trabajo destacado en una de las compañías que le brindaba servicio a Pemex, el ingeniero Isidoro Hernández, hoy pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en Ranchoapan, ofreció su título a los pies de la cruz como medio para honrar a aquel que lo tuvo por digno de su llamado. Ese es un buen ejemplo de vida, al cual Dios le llamó, ¿verdad? El amor a Dios que él tenía lo puso por encima de sus planes y proyectos personales.
a este hombre tuve el privilegio de servir al Señor junto a él y bajo su liderazgo, y realmente es lo que yo considero un hombre íntegro y temeroso de Dios, que antepuso su llamado antes que sus propios deseos y sus proyectos. Eh, Hay muchos en la historia, pero este es un hombre con el cual yo estuve trabajando y puedo dar fidelidad de su llamado. Como bien hemos estado mencionando, la ideología egocéntrica de la cual algunos cristianos no se han querido despojar ha hecho mucho daño a la iglesia y a primera que nada ha hecho mucho daño a la vida de los creyentes. Ha hecho daño a sus familias y congregaciones locales también, puesto que ahí es donde se manifiesta la armonía, ¿verdad? Una persona salva anhela hacer algo para glorificar al Señor con su vida. La no salva evade servir como instrumento y justifica su falta porque carece de propósito divino y está centrada en sus propios planes y necesidades. La salvación es básica y primordialmente una manera de glorificar a Dios. El hecho de que trae como resultado que muchos seres humanos se salven del infierno y reciban vida eterna. La cruz de Jesucristo tuvo el efecto más colosal en la humanidad al proveer el camino y el medio para la redención. Pero la muerte de Jesús es la cruz. Tuvo el objetivo principal de glorificar a Dios. Él glorificó a Dios durante su ministerio terrenal, lo cual le permitió decir a su Padre Celestial en Juan capítulo 17, en el verso 4, Él lo dijo ampliamente: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es sorprendente, hermano, cómo la vida de un hombre puede marcar la historia, y en la cual Dios nos permite ser parte de esta historia. También es nuestra responsabilidad como siervos del Señor, como hijos suyos, como iglesia representativa del reino de los cielos aquí en la tierra. Tenemos la obligación de poder decir lo mismo cuando llegamos al final de nuestros días. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Aleluya. Hablando a todos los creyentes, el apóstol Pablo describe en Filipenses capítulo 2, en el verso 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que Pablo está tratando de plantear en la carta de los Filipenses a todo creyente de nuestra época. Incluso cuando pensamos en el cielo, el ser humano tiene la tendencia a enfocarse en las grandes bendiciones y el gozo inefable que nosotros vamos a disfrutar allá. Pero el Señor lleva a todo creyente al cielo, primero que todo con el fin de que le pueda dar gloria a Él para siempre. Ese es el propósito por el cual fue creado el hombre, y será el propósito eterno de de los que sean recreados por la gracia de Dios mediante la fe en su Hijo. Jonathan Edwards cita a David Brainerd con las palabras que dijo en su lecho de muerte, y lo dijo así: mi cielo es agradar a Dios y glorificarle, darle todo a Él y ser completamente consagrado para su gloria.
yo no voy al cielo para recibir un ascenso, sino para dar honra a Dios. No importa en qué lugar quede instalado en el cielo, si voy a tener un escaño alto o bajo allá, sino que viva y agrade y glorifique a Dios. Son las palabras de un hombre moribundo que está a punto de partir de esta tierra, como lo hizo David Brainerd. Y Jonathan Edwards fue cautivado por esta declaración al grado que él lo cita en uno de sus diarios. Cualquier persona que quiera ir al cielo por las recompensas que el mismo Jesús declaró, sigue teniendo una mentalidad egocéntrica. No hay mayor motivante que el poder alabar y glorificar a Dios por la eternidad. Muchos movimientos están más preocupados por dar a conocer sus iglesias y sus movimientos que el dar a conocer el significado de la cruz de Cristo. La doctrina de la justificación fue el mensaje central de la iglesia primitiva y el mensaje central de la Reforma protestante bajo el liderazgo piadoso de hombres como Martín Lutero y Juan Calvino y muchos otros más. Todavía sigue siendo hasta hoy el mensaje central de toda la iglesia fiel a la palabra de Dios. Solamente cuando la iglesia entiende y proclama la justificación por fe es que puede presentar verazmente el Evangelio de Jesucristo. Uno de los pasajes más significativos que enseña esa verdad es el texto de este capítulo, el que vamos a exponer el día de hoy, Romanos capítulo 3, verso 26 al 31. Al leer este pasaje por primera vez, parece incomprensible, un poco complicado incluso, y desconcertante. De hecho, me costaba trabajo comprenderlo las veces anteriores que lo estuve leyendo. Pero cuando le pides a Dios, le pides al Espíritu Santo que te ayude a comprenderlo, que te ayude a encontrar la esencia de este pasaje, te das cuenta el rico manjar que el Espíritu Santo ponía a través de Pablo en estos versos. Es sorprendente, hermano, es sorprendente. Su verdad básica es simple y al mismo tiempo es la verdad más profunda en todas las escrituras. La justificación para la humanidad pecadora fue hecha posible por la gracia de Dios por medio de la fe de su Hijo Jesucristo en la cruz, y es apropiada por hombres cuando depositan su confianza en Él como Señor y Salvador. La cruz afecta directamente a quienes confían en Jesús, dándole vida eterna por medio de su muerte y resurrección, como lo dice en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el verso 10, ¿verdad? Dice así, de esta manera afecta: esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, y a Jesús, y esta es la manera en que es afectada la vida del que confía, quien nos librará de la ira venidera. Observe cómo afecta de una manera positiva al ser humano, aquel que confía en Él. El otro pasaje se encuentra en Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. De esta manera, hermano, es una manera en que el ser humano es impactado por la cruz de Cristo. Otro ser que es afectado por medio de la cruz es Satanás, rompiendo su poder y dominio sobre la tierra. El escritor de Hebreos declara por medio de la muerte de Jesucristo destruyó al que tenía poder sobre la muerte. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir, observe, la manera en que cómo la cruz afecta, el sacrificio de la cruz afecta directamente a Satanás, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces vemos que
El sacrificio de la cruz afecta directamente a los hombres que confían en Él, a sus hijos, afectó a Satanás, ¿verdad? Y también el sacrificio de la cruz también afectó a Jesucristo mismo. En obediencia a la voluntad de su Padre, Él padeció la agonía de tomar sobre sí el pecado de todo el mundo y pagar su pena de muerte. Esa muerte que Él experimentó fue la lejanía de la presencia del mismo Padre. Mateo capítulo 27, en el verso 46, nos muestra esta agonía y dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. O sea, no nada más susurró, no. Dice que clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se puede imaginar cómo la cruz, el sacrificio de la cruz, también afectó directamente a Jesús. La cruz también afectó, hermano, directamente a Dios Padre y al Espíritu Santo, debido a que ellos tienen una unidad perfecta con el Hijo, y en ese momento quedaron suspendidos, quedaron totalmente alejados, ¿verdad? Es sorprendente, hermano. Bueno, vamos, en este pasaje que hemos estado leyendo, hermano, podemos encontrar desde el capítulo 3 del verso 25 a 26 al 31, Pablo dirige nuestros pensamientos especialmente a 4 sentidos en los que la cruz de Cristo glorifica a Dios, que es nuestro tema. Entonces, la cruz de Cristo o la cruz revela la justicia de Dios en el verso 26. La cruz exalta la gracia de Dios, verso 27 y 28. La cruz revela la universalidad de Dios en el verso 29 y 30. Y la cruz confirma la ley de Dios. Aleluya. Bueno, empecemos con nuestro primer, ¿verdad? Ahí en pantalla aparecen los 4 subtítulos que vamos a estar usando para exponer esta verdad bíblica, y en el verso 26 estaremos viendo nuestra primera, cómo la cruz revela la justicia de Dios. Amén. Dice: con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien, la cruz también como vimos la semana pasada, hermano, la justicia o la justificación y sus formas verbales y objetivas se derivan de la misma raíz griega. El significado básico se refiere a lo que es recto y justo. Si le echamos un vistazo a cualquiera de las religiones, sus presentaciones de Dios o dioses tienen un carácter de quien los ha creado. En este caso es el hombre. Para comprobar esto, basta con ver la religión tradicional para darnos cuenta que el Dios en el cual ellos creen no es el mismo del cual hablan las Escrituras. La tradición enseña que el Dios que ellos creen se puede persuadir con ruegos y súplicas o misas pagadas para pasar por alto la vida de una persona que vivió desordenadamente, y que con esas peticiones o penitencias Dios lo dejará entrar a la morada celestial. Eso en nuestro idioma se le llama corrupción, como si Dios fuera a entrar en una especie de trueque entre mis oraciones a cambio de que Dios pase por alto la manera en cómo vivió esta persona, ¿verdad? Principalmente para aquellos que tienen familiares que se comportan de una manera mal, robando, adulterando, qué sé yo, ¿no?
Por supuesto que las Escrituras nos muestran a un Dios santo, el cual no permitirá pecado cerca de él, y a un Dios justo que castigará el pecado de una persona que no se haya arrepentido y que haya pecado deliberadamente. Otro ejemplo es cuando un ser querido muere. Esta persona no perdonó o no pidió perdón. En otras palabras, no dio frutos dignos de arrepentimiento y muere en esa situación. Los familiares, teniendo mucho o poco conocimiento, busca cierta aprobación, recreando una justicia falsa para generar confianza fabricada que que dicha persona era buena y que Dios la aceptaría en el cielo. Recordemos que nadie por esfuerzos propios puede lograr los estándares de justicia de Dios. Solamente aceptando el señorío de Cristo en nuestras vidas, la justicia de Él será el pago justo por nuestros pecados. Y esa justicia es con la cual el creyente es justificado delante de Dios. Algunos hombres han juzgado a Dios de una manera muy similar a la que se juzgaría a un hombre. Los incrédulos señalan con frecuencia que Dios es caprichoso, injusto y hasta brutal, usando comentarios como: si el Dios de ustedes es tan santo y justo, preguntan ellos, ¿por qué permite que su propio pueblo sufra tanto y deja que gente malvada, incluyendo los enemigos y perseguidores de su pueblo, cometan pecados terribles sin sufrir las consecuencias? ¿Y por qué permite que gente inocente sufra a causa de la maldad de los demás? ¿Por qué permite que los niños mueran? ¿Por qué permite tanta injusticia, violencia, hambre, enfermedades y guerras? Son preguntas que hacen personas que juzgan de alguna manera a Dios. Y hay muchas cosas que se atribuyen en las Escrituras a la acción de Dios, las cuales sí parecen injustas e incorrectas desde una perspectiva puramente humana. Por ejemplo, ¿por qué Dios no permitió que Abraham heredara realmente la tierra que él mismo le había prometido? ¿Por qué permitió que su pueblo se quedara y sufriera por tanto tiempo en Egipto antes de librarlos? Los hebreos que fueron libertados no eran mejores que sus ancestros que habían estado allí antes que ellos. De hecho, eran mucho peores, puesto que habían adoptado muchas creencias y prácticas paganas de sus amos egipcios. Después que Dios dio posesión de la tierra prometida a Israel, ¿por qué usó con frecuencia las naciones impías y atrozmente malvadas para conquistar y perseguir y dispersar a su propio pueblo escogido? Los castigadores usados para afligir el castigo eran peores que quienes fueron castigados. En los sistemas humanos de justicia, el juez u otro oficial público de alto rango que comete un delito recibe con frecuencia un castigo mayor del cual recibiría un ciudadano común y corriente. Su alto cargo demanda un criterio más elevado. ¿Por qué entonces el más supremo de todos los dioses, se ha preguntado la gente, no es tenido como responsable conforme a los estándares humanos más altos de rectitud y justicia? Sin duda alguna, el profeta Habacuc entendía el lado de Moisés que el Señor dijo en Deuteronomios capítulo 32, en el verso 4, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Estas son las palabras de Moisés que, inspirado por Dios, escribió en el libro de Deuteronomios, parte del Pentateuco. Bueno, él tenía completamente la credibilidad y la esperanza y la certidumbre de que Dios es un Dios recto y que todo lo que hacía lo hacía con un propósito específico que el ser humano
en su naturaleza caída no alcanza a comprender. Sin embargo, el piadoso Habacuc no podía entender por qué el Señor estaba dispuesto a permitir que su propio pueblo sufriera mientras las naciones paganas prosperaban. Observe Habacuc capítulo 1 en el verso 13, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y hace la pregunta: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas? Cuando destruye el impío al más justo que él. O sea, Habacuc está aquí cuestionando a Dios. Bueno, ciertos judíos en el tiempo de Malaquías también estaban preocupados por la misma cuestión, pero a diferencia del humilde Habacuc, pretendieron juzgar a Dios diciendo impiamente. Malaquías capítulo 2 en el verso 17 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace el mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. ¿O sí, no? ¿Dónde está el Dios de justicia? Observe cómo cuestiona el pueblo, en este caso a través del profeta Malaquías. En anticipación a tales preguntas, el Espíritu Santo guió a Pablo a declarar por medio de la cruz, Dios no solamente permitió, sino que planeó antes de la fundación del mundo en que habría de ser el acto más injusto en que los hombres podrían incurrir: someter a muerte a su propio Hijo sin pecado. Pero a través de ese acto abominable por el cual Dios entrega a su Hijo, a su único Hijo sin pecado por parte de los hombres, Dios no solamente demostró su gracia divina al ofrecer a su propio Hijo, sino también utilizó ese acto de gracia divina para manifestar justicia. Por medio de ese sacrificio incomparable, Dios proveyó castigo por el pecado suficiente para perdonar y borrar todo el pecado cometido por la humanidad caída en toda la historia, incluyendo el pecado más grande de todos, que era la crucifixión de su propio Hijo, en el cual toda persona no regenerada tendrá su parte de culpa. ¿De acuerdo a lo que dice Hebreos? Es sorprendente, hermano. Es sorprendente. Hebreos capítulo 6, en el verso 6 dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Ese acto supremo de la gracia de Dios quedó demostrado además en su paciencia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, ¿verdad? Así como lo menciona. Por ese acto supremo de la gracia de Dios quedó demostrado además, dice, en su paciencia a causa de haber pasado por alto, como dice el verso 25, ¿verdad? Los pecados pasados. Mire, 2 de Pedro capítulo 3, verso 9 dice: el Señor no retarda sus promesas, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. La justicia y la gracia de Dios se encuentran en una escala infinitamente superior a la que puede recibir o comprender la sabiduría humana. Debido a su justicia, ningún pecado quedará jamás sin ser castigado, pero debido a su gracia, ningún pecado está más allá del alcance de perdón. Por lo tanto, todo pecado será pagado por el pecador mismo con la muerte y el castigo eterno en el infierno, o será pagado por el Cordero a causa de haber puesto su fe en el sacrificio de Jesucristo a favor suyo. Desde el principio Dios se había demostrado, ¿verdad?, su eterno poder, como lo mencionamos en Romanos 1:20, ¿verdad?
y de su eterno poder y su deidad. Mediante la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, Dios dio a la humanidad la revelación máxima de Él mismo, la manifestación suprema de su justicia en este tiempo. Esa es la razón por la que el Dios de santidad, perfecta, podía ser al mismo tiempo el justo, ¿verdad? Y el que justifica al pecador, indigno que es de la fe de Jesús. El salmista, aún sin conocer el verdadero significado de lo que describía, él inspirado por el Espíritu Santo en el Salmo 85:10, nos muestra esta verdad. Dice, la misericordia y la verdad se encuentran, la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Es una unidad perfecta, hermano, entre la misericordia y la verdad, que se encuentran juntas, y la justicia y la paz se besaron. Como de una manera sorprendente el salmista aclara esto, cómo manifiesta a Dios su amor y su justicia juntos a través del sacrificio de la cruz. El problema real con la salvación, por así decirlo, no era la cuestión de hacer que hombres pecadores alcanzaran a un Dios santo. No, sino más bien que un Dios santo estuviera dispuesto a aceptar a hombres pecadores sin quebrantar su justicia. Fue únicamente por medio de la cruz que Dios pudo proveer una redención completamente justa para los hombres pecadores. Pero una importancia inmensa mayor, que era la de la cruz, demuestra para siempre que Dios tiene a la vez justicia y gracia suprema. Ante todo, tenemos que entender que Cristo murió para que el mundo viera que ni la santidad ni la justicia de Dios han quedado abrogadas. Dios tiene integridad perfecta y absoluta. La cruz fue el amparo definitivo de la justicia y rectitud de Dios, el más incomprensible de todos los ministerios espirituales. Es el de un Dios santo y justo, que provee redención para los hombres pecadores y que en ese acto de gracia no viola ningún atributo de su naturaleza, sino que trae gloria suprema para Él mismo en su divinidad. Así como el propósito primordial de la salvación es glorificar a Dios, también lo es el de la confesión de pecados por parte de quienes son salvados. Cuando Dios disciplina a sus hijos, ellos confiesan su pecado, dan testimonio de justicia y rectitud de su Padre Celestial y por lo tanto de su gloria. Es como si una persona viera a un padre corrigiendo a su hijo y el niño gritara y dijera a todo aquel que pasa por allí, que está siendo castigado mereciéndolo, gritando, merecidamente lo tengo porque he hecho algo malo. Así que una confesión en ese sentido por parte de un hijo humano honra, beatifica a su padre humano. También la confesión de pecado por parte de los hijos de Dios honra, beatifica y glorifica a su Padre Celestial. Josué entendió esta verdad y cuando el pecado de Acán fue expuesto, Josué le dijo, mire, acompáñeme a Josué en el capítulo 7, verso 19. Dice así, entonces Josué dijo a Acán, recuerda el pecado de Acán, aquel que fue raído del pueblo de todo por haberse quedado con parte del botín. Entonces Josué dijo a Acán y le dijo, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Observe cómo lo dice. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Él sabía perfectamente
que una manera, cuando un cristiano confiesa su pecado, ¿verdad? Lo expone ante el siervo, lo expone ante la persona que representa a Dios, y esa persona es disciplinada, está demostrando que el Dios al cual él sirve es un Dios de perfecta santidad, es un Dios de perfecta justicia. Aleluya. Punto número 2 de nuestra exposición. La cruz exalta la gracia de Dios. Acabamos de ver que la cruz revela la justicia de Dios. Bueno, ahora estamos viendo la cruz exalta la gracia de Dios. Verso 27 y 28 del capítulo 3. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La cruz manifiesta la insignificancia de los esfuerzos del hombre que cree o que carece, ¿verdad?, para poder acercarse a Dios. En sus propias fuerzas el hombre no puede acercarse a Dios. Una manera de parafrasear este pasaje sería: ¿dónde pues está la jactancia del hombre? Preguntaría Pablo así. En su respuesta a su propia pregunta, él declara de una manera contundente: queda excluida. Entonces veamos este verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia, en este caso del hombre, del ser humano, del cristiano, de aquel que quiere seguir a Cristo? ¿Dónde está su jactancia? Y Pablo contesta: queda excluida. Puesto que el poder para la salvación está solamente en el sacrificio de la cruz de Cristo, el hombre no tiene motivo alguno para enorgullecerse o sentirse satisfecho consigo mismo, mucho menos para engrandecerse con esa actitud arrogante que ha venido divulgando tan ampliamente como si fuera una enseñanza del Evangelio. Hoy en día podemos ver muchos televangelistas que cumplen con estas características. Si Pablo hubiera vivido en nuestros tiempos, viendo la actitud con la que muchos pastores, evangelistas y obispos actúan, y que la misma iglesia ha cultivado en muchos de ellos, dándole una gloria que no merecen, el apóstol Pablo les diría, como le dijo a la iglesia de Corintio, ahí en la primera carta, en el capítulo 1, en el verso 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Algo que a mí me incomoda grandemente es cómo hay personas con alto cargo eclesiástico, llegan a un lugar y radian orgullo y como si fueran los más santos del área, ¿verdad? Y la gente también los elogia de la misma manera, casi les ponen alfombra Es incoherente y irrazonable. Eso es jactancia. Por supuesto, Pablo está usando esas descripciones a nivel puramente humano, porque a la vista de Dios, conforme a su estándar, ninguna persona es sabia, poderosa o noble. Él sigue diciendo en los versos que leímos, en el verso 28, 27, 28, 29, ¿verdad? Es sorprendente, hermano. Seguimos en nuestra exposición. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Cuál jactancia? La del hombre, contesta, queda excluida. ¿Por cuál ley? Pregunta Pablo. ¿Por la de las obras?
respondiendo otra vez su propia pregunta, él declara, no, sino por la ley de la fe. Ni siquiera Abraham, el padre del pueblo escogido de Dios, fue justificado por las obras. Lo podemos ver Pablo mismo lo dice en Romanos capítulo 4, en el verso 2. Él aclara aquí, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué gloriarse? Pues sí, sí tiene. Sí tiene de qué gloriarse. Si Abraham fue justificado por las obras, por lo que él hizo, por ofrecer a Isaac en sacrificio, ¿verdad? Pues tiene de qué gloriarse. Pero Pablo aclara, pero no para con Dios. O sea, la honra y la gloria la puede tener entre nosotros como padre de la fe, como lo presenta Hebreos. Pero no para con Dios. Eso para con Dios no cuenta. Cuenta que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia, como dice Hebreos. Pero esta obra de ofrecer a su hijo, ¿verdad? No fue justificado por esa obra. Eso sirve para nosotros que estamos aquí, que lo podemos tener como un hombre obediente. Le sirve a él para gloria, pero no para con Dios. También Pablo en Efesios también nos marca, nos dice, un pasaje muy conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo arranca de raíz el concepto de una justicia por obras al declarar que en el verso 28, concluimos pues, ¿verdad? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Incluso aquellas obras que se hacen en respuesta de la obediencia a la ley de Dios mismo. No es justificado por esas obras, sino por la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es claro. Aleluya. Existen 6 ideas erróneas. Existen 6 ideas erróneas, hermano, que estaremos viendo en este pasaje, que contradicen la verdadera fe salvadora. Vamos a verlas de manera rápida. Vamos a ver la primera y dice así. En primer lugar, podemos tener una moralidad visiblemente correcta y no ser salvos. Algunos paganos, ¿verdad? Algunas personas inconversas y miembros de sectas hacen quedar mal a muchos cristianos debido a sus elevados estándares de conducta. Cuando cierto hombre se acercó a Jesús y preguntó, ahí en Mateo capítulo 19, ¿verdad? Le dijo, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le contestó en el verso 18. ¿Cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Fue lo que le contestó Jesús. En el verso 20 dice, el joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Notemos que Jesús no cuestiona su sinceridad de acuerdo a las apariencias externas y su propia idea humana de obediencia. El hombre probablemente estaba diciendo la verdad, pero cuando Jesús le dijo en el verso 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. ¿Verdad? Este hombre realmente no estaba dispuesto a obedecer a Cristo. Observe que
cuando a un hombre le tocan la cuestión financiera, no está dispuesto a pagar el precio. Observe lo que hace este hombre en el verso 22. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces este hombre era moralmente recto. Él cumplía la ley. Él lo he guardado desde mi juventud, decía. Entonces podemos entender que una moralidad visible, correcta, no significa ser salvos. No garantiza que estemos en una fe salvadora. No lo garantiza, hermano. ¿Por qué no lo garantiza? Por una simple razón. Que las personas moralmente rectas pueden estar tan perdidos como cualquier otro sicario, violador, adúltero, en fin. Con esa actitud de este hombre, ¿verdad? Es su actitud hacia las cosas financieras demostró que en su corazón reinaba el amor al dinero, siendo una ofensa directa al primer mandamiento, y esto era una oposición a obedecer a Cristo. El hombre demostró que su obediencia externa a la ley no estaba motivada por el amor a Dios, ni tenía el propósito de glorificar a Dios, sino que lo hacía por amor a sí mismo y con el fin de perseguir sus propios intereses individuales. Cuando se le ordenó que diera todas sus posesiones, así como todo lo que era Cristo, él se negó, no con palabras, simplemente se retiró cabizbajo con esa negativa, hasta sus obras aparentemente buenas quedaron expuestas como obras sin valor espiritual, porque eran obras hechas por motivos egoístas. Sí, muchas personas que se les pide algún sacrificio para con Dios financiero, te dicen que sí, pero se hacen los desatendidos, como este caso de este hombre. Entonces, ser moralmente recto, queden claro que no necesariamente la persona es salva. Segundo, dice, el conocimiento intelectual de la verdad de Dios no constituye una prueba de la fe salvadora. Es posible tener una gran cantidad de conocimiento acerca de la palabra de Dios y sin embargo no ser salvo. Al igual que los escribas y fariseos del tiempo de Jesús, muchos eruditos durante todos los siglos han dedicado sus vidas al estudio cuidadoso de las Escrituras, pero debido a que no creyeron ni obedecieron a las verdades que estudiaban, esas verdades se convirtieron en juicio contra ellos y quedaron tan perdidos como cualquier persona que nunca haya recibido el Evangelio en el día de hoy. A sus confinados hermanos en la carne, Pablo le dijo en Romanos capítulo 2, recordemos ese pasaje en el capítulo 2, verso 17. He aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O en otras palabras, te jactas en Dios, ¿verdad? Pero en el verso 23 el continuador dice, tú te jactas de la ley, con infracción de la ley la deshonras. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Esto, hermano, quiere decir que puede haber personas que tienen mucho conocimiento escritural, hablan muy bonito, son muy elocuentes, incluso pueden ser conmovidos en sus entrañas y manifestar cierta constricción de parte de Dios, probablemente, pero no son salvos. ¿Por qué no son salvos? Porque simplemente tienen puro conocimiento en sí, pero ese mismo conocimiento es el que los juzga, el que los exhibe ante el juicio de Dios, porque la misma palabra que uno declara es la misma palabra que uno culpa, vamos a llamarlo así. Entonces, tener conocimiento de Dios no hace que la persona sea salva. 3. El participar en los servicios religiosos no constituye que una prueba de la
fe salvadora. Sí, en el Antiguo Testamento el Señor condenó en repetidas ocasiones a los israelitas por su minuciosa disciplina externa de las ordenanzas ceremoniales mosaicas, pero sin tener confianza en Él. En la parábola de Jesús, de las 10 vírgenes, todas ellas tenían la misma apariencia externa, pero solo 5 de ellas eran lo suficientemente prudentes para no solo hacer, sino también para confiar en Él. Mateo 25, vamos a ver ese pasaje de Mateo 25 en el verso 1 y 2. Entonces el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El hecho de que se hicieran referencia a todas las 10 vírgenes como mujeres vírgenes sugiere que externamente todas ellas eran moralmente puras y religiosamente fieles. Pero 5 de ellas no tenían aceite en sus lámparas, debido a que les faltaba el aceite. En este caso representa la fe salvadora, les faltaba el aceite de la fe salvadora. En el verso 3 dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. En otras palabras, no participaron. Aleluya. Luego dice, quedaron descalificadas. Observe que si vamos al verso 10, dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Aunque eran moralmente vírgenes, vamos a llamarle puras, ¿verdad? Pero religiosamente infieles, porque no tomaron, o sea, cuidaron la apariencia externa de su físico, pero en su corazón no estaba la fidelidad. Entonces, las descalificó. A lo mejor eran moralmente puras, sí, pero religiosamente infieles. Entonces, esa falta de aceite, que era la falta de espiritualidad, ¿verdad? De valorar las cuestiones espirituales, las descalificó para unirse con Enoch, quien representaba a Cristo. Continúa en el verso 2:11, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otro ejemplo es el de Judas. Judas era tan activo como los demás discípulos. ¿Sí? Si usted observa y lee ese libro del Dr. John MacArthur de 12 hombres comunes, le podrá dar un panorama claro del servicio de Judas. Judas era tan activo como los demás discípulos, lo cual es evidente que por el hecho de que él ejercía funciones como tesorero de confianza, y es obvio que él se consideraba a sí mismo un verdadero seguidor de Cristo. Pero Jesús advirtió con mucha gravedad sobre él. No nada más sobre él, sino de todo aquel que cree estar firme o considera estar firme y no lo es. Todo el que me dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si observamos este pasaje o este ejemplo, nos indica que podemos estar participando juntos con otros hermanos que lo hacen con mucho entusiasmo y dedicación, pero nuestro servicio puede estar empañado, manchado con una actitud indolente, a la ligera o irresponsable. Así que todo el que sirve, hermano, debería de servir con diligencia, con prontitud. 4. La cuarta idea errónea que contradice una fe, la verdadera fe salvadora. Aborrecer el pecado no demuestra que se posea una fe salvadora. Mire,
Muchas personas pueden reconocer profundamente que están esclavizados a algún pecado en particular. Muchos, con mucha sinceridad lo pueden reconocer. O más bien quien se atreve y tiene el valor de reconocerlo, porque hay muchos que lo tienen y culpan a los demás, culpan a todas personas. Pero quien se atreve a reconocerlo, que tiene un problema, como el adulterio, la fornicación, la pornografía, el hurto, el homosexualismo, la pedofilia, la zoofilia, necrofilia, drogas, alcohol o algunas cosas que no considere tan grotescas como la tendencia a estar pidiendo prestado, involucrarse en créditos o la morosidad para pagar, y probablemente pueda librarse con pura fuerza de voluntad. Pero realmente abandonar con éxito ese pecado en particular con sus propias fuerzas lo hace todavía más susceptible a caer en otros pecados especialmente. Mire, yo he conocido personas que dicen, yo no necesité de la iglesia para dejar de tomar, yo no necesité de la iglesia para dejar de fumar, yo no necesité de la iglesia para asistir a ninguna iglesia para poder dejar las drogas, yo no necesité de esto o de aquello para dejar de trabajar en las cantinas o para dejar de hacer esto o aquello. Sí es cierto. Sin duda muchos lo han logrado, como lo exponemos en esta idea, ¿verdad? Pero esas personas son más susceptibles de conllevar otros pecados como el orgullo y la autosuficiencia. Una persona que es orgullosa y autosuficiente son como el hombre que se las arregló para librarse de un espíritu inmundo. Pero después de un tiempo el espíritu regresó y encontró la vida del hombre. Observen el Mateo capítulo 12, en el verso 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados mora allí. Y el postrer estado del aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Es sorprendente, hermano. La autosuficiencia aleja aún más a la persona de la gracia de Dios y por ende de la salvación. Una persona que es autosuficiente cada vez se aleja más. Entre más él se atribuya la autosuficiencia, más se alejará de la gracia salvadora. La quinta idea errónea es: la seguridad de la salvación no es una marca fiable de una fe salvadora. El mundo está lleno de personas que están sinceramente convencidas en sus mentes de que tienen una relación correcta con Dios y que su lugar en el cielo está asegurado. Si estar convencido de que somos cristianos nos hace cristianos, entonces no necesitaríamos las advertencias con respecto a ser engañados por esperanzas falsas. Si no fuera posible que una persona crea que es salva cuando no lo es, Satanás no tendría manera de engañar a la gente con respecto a su salvación. Pero la Biblia está llena de advertencias a personas no salvas que creen que lo son. Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el verso 5, dice: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis que vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En el Santiago capítulo 1, en el verso 22, también lo dice un poquito más claro: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Observe que el ser humano se engaña a sí mismo creyendo que es salvo y no lo es. La sexta idea errónea, hermano, la sexta y última idea errónea que contradice la verdadera fe salvadora es la experiencia pasada de haber estado en la iglesia no es una prueba incuestionable de la fe salvadora. Haber asistido, diezmado, ofrendado,
recibir respuestas en las oraciones, haber sido bautizado, haber hablado en lenguas, incluso haberse desempeñado como ministro del Evangelio, no garantiza que esa persona haya sido salva o sea salva. ¿Cómo lo podemos entender? En Primera de Juan, el capítulo 2, en el verso 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no eran de nosotros. Observe, quiero que vea esta última parte. Pero salieron para que se manifestase, es decir, para que fuera de manifiesto, quedara mostrado que ellos no eran de la iglesia, que no eran de nosotros, que no eran de este grupo. Por otro lado, Pablo dice que algunos de ellos siguen en la iglesia también, en el Tito capítulo 1, en el verso 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Está hablando de personas que están ahí en la iglesia. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Son personas que están ahí en la iglesia, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El apóstol Pedro advierte también en la segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ajá. Ahora bien, veamos en este segundo punto de la cruz exalta la gracia de Dios. Ya vimos las 6 ideas erróneas que contradicen la fe salvadora. Ahora vamos a ver 7 pruebas confiables de la fe salvadora. Vamos a echarles un vistazo de rápido. Ahí vamos a ver esta parte, ¿verdad? Y vamos a ver nuestra primera prueba. La primera prueba es el amor. Los que poseen una fe salvadora genuina aman a Dios sobre todas las cosas. Esta es la razón por la cual la iglesia del primer siglo está sumergida en sangre, debido a que su amor fue sacrificial. Así lo aprendieron de primera mano con el ejemplo de Cristo en la cruz. Recordemos esa parte en Filipenses, Pablo lo expone ahí en Filipenses capítulo 2, en el verso 5. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo, también en Cristo Jesús, él siendo en forma de Dios. Lo leímos hace un momento, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia es la mejor evidencia de amor. La persona no salva no puede amar a Dios y no tiene deseo alguno de amarle. Pablo lo dijo en Romanos 8:7. Dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El Hijo verdadero de Dios, a pesar de fallarle en algunas ocasiones a su Padre Celestial, no se deleitará ni se autojustificará, sino que buscará confesar su pecado y procederá al arrepentimiento. Esta persona tendrá una vida caracterizada por el deleite a la oración, a la lectura y al ayuno y al servicio a Dios. Observe cómo dice el Salmo
el salmista en el capítulo 1, en el Salmo 1:2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Observe que se deleita en la ley de Jehová. Es una delicia para él. Aunque la persona peque regularmente, aunque peque, siempre esa persona será conducida al arrepentimiento. No justificará sus acciones. El deleite y la necesidad se vuelven su prioridad, de acuerdo a lo que dice el Salmo 42, 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Está anhelando, dice, ¿cuándo vendré? Dice, y me presentaré delante de mi Dios. No es una persona que había que estarle rogando para que asista a los servicios o se ponga a orar o a leer, no. ¿Cuándo vendré? ¿Hasta qué momento? Es como en este tiempo de pandemia, que ¿hasta cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuándo nos podemos ir a presentar delante de nuestro Dios? ¿Verdad? Jesús declaró en Mateo capítulo 10, en el verso 37, dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Tiene una persona que tiene una fe salvadora genuina, tiene las prioridades bien establecidas, sin argumentos familiares emocionales. Sabe quién es primero antes que qué. El creyente verdadero proclama, como Asaf lo hizo en el Salmo 73, en el verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Se refiere a Dios. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, nada deseo en este mundo, sino solamente a ti, Señor. Ese es un corazón, hermano, que ama a Dios. Aleluya. Segunda prueba, el arrepentimiento y aborrecimiento del pecado. Oh, gloria al Señor. La persona que ama a Dios genuinamente tendrá un odio al pecado en su interior. Es imposible amar a dos cosas que son mutuamente contradictorias. Mateo 6:24 lo dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amar a Dios, a ese Dios santo y justo, implica casi por definición aborrecer profundamente el pecado, ya que fue el pecado el que provocó que fuera a la cruz a morir como sustituto nuestro. Aunque el creyente tenga relación con los pecadores, no compartirá ni coqueteará con el pecado. En sí, por consecuencia, no se deleitará ni justificará su participación, sino que sentirá una repulsión hacia el pecado. No, simplemente no lo encubrirá. Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este versículo conecta las dos partes inseparables del verdadero arrepentimiento. La confesión, el que encubre su pecado no prosperará, ¿verdad? Y el abandono del pecado, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Cuando David fue confrontado por los pecados que cometió con Betsabé, derivados de su relación, el arrepentimiento de David fue genuino, como quedó reflejado en el Salmo 51, apelando a Dios, al Dios que lo había llamado. En el Salmo 51, en el verso 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él pidió, en el verso 2, lávame más y más de mi maldad, y limpiame de mi pecado. Él pidió, en el verso 3, lávame más y más de mi maldad, y limpiame de mi pecado. Él pidió, en el verso 4, lávame más y más de mi maldad, y limpiame de mi pecado. Él pidió, en el verso 5, lávame más y más de mi maldad, y limpiame de mi pecado.
y límpiame de mi pecado. Aceptó su pecado y lo confesó delante del siervo Natán. Y dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El creyente verdadero con frecuencia detesta el pecado, aunque lo esté cometiendo. Aún después de haberlo cometido, su nueva naturaleza en Cristo lo señalará conduciéndolo a la cruz. Aunque la condición, observe que este creyente, hermano, un creyente fiel, honesto y verdadero, confesará su pecado, no lo justificará ni lo esconderá por miedo a que su reputación caiga. No, a él le importa más su relación con Dios que su reputación personal. Aunque la condición humana de un creyente algunas veces le atraiga al pecado, él como Pablo hace precisamente lo que sabe que debería de hacer en Romanos 7:16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ajá. Y no tendrá, este hermano no tendrá paz en su conciencia hasta que él se arrepienta, lo confiese. Un cristiano, mientras no tenga el valor de exteriorizar su pecado, no encontrará paz. La única manera que un pecado pueda ser perdonado es confesándolo. Pero si un pecado permanece en el anonimato, oculto o encubierto, es porque esa persona no posee al Espíritu Santo, no le redarguye. Aleluya. Tercera prueba. La tercera prueba es la humildad. Una persona no puede ser salva mientras confía en sí misma y se exalte a sí mismo. La salvación empieza por confesar la pobreza espiritual absoluta y está dispuesto a negarse a uno mismo y tomar su cruz, la cruz de Cristo, como mencionábamos. Todo el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Aleluya. En Lucas capítulo 15, en el verso 17, del verso 11 al 32, Jesús nos relata la parábola del hijo pródigo. En base a este ejemplo, el creyente verdadero que peca, pero tarde o temprano vuelve en sí, como lo dice en el verso 17, ¿verdad? Dice entonces, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Recupera el sentido espiritual la persona que peca, aunque sea un creyente, un cristiano, ¿verdad? Que haya pecado, que está salvo, que es salvo. Reconoce humildemente que necesita a Dios. Recupera su sentido espiritual, que le convence de pecado y en ese momento, como sucedió con el hijo pródigo en el verso 20, ¿verdad? Dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este creyente se levantará e irá a su Padre Celestial y con humildad confesará su pecado y su indignidad para recibir perdón, rogando que lo pueda recibir con base en la gracia del Padre. En el verso 22 y 23, recibiéndolo, el Padre es movido a misericordia por la honestidad de su corazón. Y entonces el Padre dice, el hombre, el pecador confiesa, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed al becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Sí, la humildad y la honestidad en el corazón para aceptar
nuestros errores, es fundamental y es una prueba confiable de la fe salvadora. 4. El anhelo de dar gloria a Dios. Esta prueba se relaciona mucho con el amor de Dios y el arrepentimiento del pecado. El creyente verdadero está dispuesto a padecer si fuera necesario con tal de que Dios reciba la gloria. 2 de Corintios capítulo 4, verso 15 al 17 dice: porque de todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstantemente se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Para quién? Para Cristo, para Dios. Entonces el creyente verdadero está dispuesto a padecer, aun si fuera necesario, con tal de recibir, de que Dios reciba la gloria. Un buen creyente sabe que todo el trabajo que desempeña, sea secular o espiritual, no se debe o no se hace con la intención de ganar algún prestigio o elogio personal, sino para que Dios sea exaltado. Aleluya. 5. La prueba 5 la quinta prueba confiable de una fe salvadora, la oración. El amor es un maravilloso motivante tanto para obedecer a la voluntad de Dios como para estimular la relación íntima con Él. No conozco a ninguna persona que pueda amar a otra y que no tenga el deseo de pasar tiempo con ella. Mas, sin embargo, sí conozco muchas personas que dicen amar a Dios y no tienen la más mínima intención de pasar tiempo en oración con Él. La oración estimulada por el amor no es egocéntrica, centrada en las necesidades del ser humano, sino en un tiempo de gratitud, honra, como lo menciona Jesús en Mateo capítulo 6, verso 9 y 10. Dice: mas vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, no se trata de lo que Él me pueda dar, sino de lo que yo le doy. Todo cristiano honesto está dispuesto a admitir abiertamente que no ora con tanta frecuencia y persistentemente como debería de hacerlo, pero en lo profundo de su ser, la comunión con su Padre Celestial será el deseo intenso de su corazón. Una persona que le gusta orar únicamente en los servicios, cuando tiene una audiencia, no ora a Dios, sino para ser reconocido. Por lo tal, es un hipócrita, de los que Jesús menciona en el texto anterior a la oración modelo. Dice: y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, es decir, donde los vean, en la sinagoga, en el culto, en las campañas, y en las esquinas de las calles, donde la gente los elogie, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Sexta prueba de una fe salvadora. La sexta es la separación del mundo. Los creyentes han sido llamados a estar en el mundo, sin ser del mundo. Dios ha permitido que los creyentes estén en el mundo para dar testimonio de Él, un testimonio fundamental que refleja el carácter y los estándares de santidad al cual representan. Juan capítulo
17, verso 15 al 21. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno, como uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ajá. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es clara que una persona que ama y desea participar en las obras infructuosas de este mundo no ama a Dios, hermano. Es lo que expone Juan en esta parte. El pasaje también de Juan, de primera de Juan capítulo 5, ¿verdad? En el verso 4 y 5 dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aclara con otra parte, el apóstol Pablo aclara 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Dice: A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta palabra aquí, santos, llamados a ser santos, aclara que dice, la palabra santo es que aclara que somos llamados a ser separados del mundo, apartados para Dios, es la palabra santo, consagrados para Dios. Por último, la séptima prueba de una fe confiable, o la séptima prueba confiable de la fe salvadora, el crecimiento espiritual. La verdad central de la parábola de los diferentes terrenos en Mateo capítulo 13 del 3 al 23 es que los creyentes verdaderos siempre crecerán espiritualmente en diversos grados, debido a que han recibido por fe genuina la semilla del Evangelio. En Marcos capítulo 4, en el verso 26, Jesús dijo, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ajá. Y continúa hablando en el verso 27 y 28, dice: Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, el grano que llenó la espiga. Bueno, como el granjero y su cosecha, el creyente no entiende cómo es que crece espiritualmente, pero sabe que debido a que tiene vida espiritual y en su interior, sin duda crecerá. Otro ejemplo que nos pone es Pablo ahí en el capítulo 4 de Efesios. En este pasaje, Pablo desde el verso 11, 12, 13, 14, 15 y 16, Pablo demuestra claramente que en este pasaje hay varios diferentes ministerios, los cuales han sido establecidos con la finalidad de ayudar a los creyentes a crecer espiritualmente. Esa es la función. Por eso es que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por
doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que engañan, empleando con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Este es el panorama, hermano. Aleluya. Del crecimiento. Entonces son 6 pruebas de la persona, 7 pruebas que confiables de la fe salvadora: el amor a Dios, el arrepentimiento y aborrecimiento del pecado, la humildad, el anhelo de dar gloria a Dios, la oración, la separación del mundo y el crecimiento espiritual. No conozco a ningún cristiano que tenga una fe salvadora genuina y no crezca. Si se estanca, entonces no tiene una fe salvadora, tiene una idea errónea de las que mencionamos anteriormente. 3. La cruz revela la universalidad de Dios. Dice el verso 29 y 30 del capítulo 3, ¿es Dios solamente Dios de judíos y no también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que son de la circuncisión y por medio de la fe a los que son de la incircuncisión. Aleluya. Casi en todas las religiones paganas tienen muchos dioses. Con frecuencia hay un Dios supremo que es más poderoso que el resto, pero comparte con ellos una forma común de deidad. La verdad fundamental del judaísmo ha sido siempre lo declarado en Deuteronomio 6:4. Y es sencillo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Declaró solamente, este pasaje declara que solamente existe un Dios, un creador, sustentador y señor del universo entero. No existen dioses menores, únicamente dioses falsos que han sido creados por la imaginación del hombre y muchas veces son inspirados por demonios y aún poseídos por ellos. A pesar del conocimiento de la existencia del único Dios verdadero, los judíos creían que los pueblos gentiles estaban por fuera del dominio del Señor. A partir de su propia escritura, los judíos sabían a partir de las propias escrituras de los que poseían los judíos, sabían que muchos gentiles habían hallado favor delante de Dios. Ellos estaban conscientes y enterados de lo sucedido con Rahab, quien no era solamente una gentil pagana, sino que además era una prostituta y que a pesar de esto halló favor delante de Dios. Sabían de Ruth, una moabita, que había sido la bisabuela de David, su rey más grande. Sabían que Dios había sanado a un capitán del ejército de Siria llamado Naamán. Entonces ellos tenían una clara idea de que el Dios que ellos tenían, el cual reinaba sobre ellos, era un Dios de misericordia y que extendía también había tenido cierta contacto con algunos gentiles. Sin embargo, muchos judíos persistían en su prejuicio y muchas veces su odio sin reserva hacia los gentiles era superior a lo que ellos tenían de registro, como los que acabamos de mencionar. Es probable que el apóstol, sabiendo de tal prejuicio y repugnancia que el judío sentía hacia el pueblo gentil, Pablo se anticipaba a la pregunta que muchos judíos harían con respecto a la justificación por la fe. Por esa razón hizo la pregunta retórica: ¿es Dios solamente Dios de judíos? Ahí en el verso 29. ¿No es también Dios de gentiles? Hace dos preguntas retóricas aquí. La respuesta obvia es, incluso para un judío con prejuicios, que tendría que ser ciertamente también de los gentiles. Si hay solamente un Dios, entonces Él tenía que ser Dios de gentiles, tanto como lo es de los judíos.
si existe únicamente un Dios, tenía que ser Dios de todos. Apelando al conocimiento de los judíos que hay en un solo Dios verdadero y que este único Dios es el que controla todo con su poder sobre judíos y gentiles, Pablo establece su argumento irrefutable en el verso 30. El Dios que justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, por medio de la fe también es justificada a los de la incircuncisión, esto es, a los gentiles. Así como solamente hay un Dios, existe solamente un camino de salvación, la fe en Jesucristo. En su carta a Timoteo, Pablo recordó a su joven protegido en primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 6. Pero esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Observe que no es nada más judíos, sino gentiles. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Como Pablo demuestra en el capítulo 4 de Romanos, verso 1 al 3, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham? Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque así Abraham fue justificado por las obras. Tienen que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. Pablo demuestra aquí que aún Abraham también tuvo que obtener la salvación por medio de la fe. El autor de Hebreos también nos lo recalca en el capítulo 11. Comunica la verdad irrefutable que en la mente de Dios desde el principio de los tiempos la salvación siempre ha sido por la fe y no hay otro medio para toda la humanidad, y por eso es que la cruz muestra la universalidad de Dios. El cuarto y último punto es: la cruz confirma la ley de Dios. La siguiente pregunta que Pablo hace a sus lectores es: luego por la fe invalidamos la ley, dice ahí. Luego por la fe invalidamos la ley. Argumentarían algunos de los judíos que leían esta carta: entonces la ley no solo es inútil ahora, sino que siempre lo ha sido. Evitando este argumento o esta idea errónea, Pablo responde con vigor: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aclara con ese pasaje. En lo que es la salvación, en lo que a la salvación se refiere, el Evangelio no reemplaza la ley, porque la ley nunca fue el medio de salvación. La ley fue dada para demostrar a los hombres cuáles eran los estándares perfectos de la justicia de Dios, para mostrar que aquellos estándares son imposibles de alcanzar para el hombre en sus propias fuerzas. El propósito de la ley era llevar a los hombres a la fe en Dios. Si observamos con claridad, Jesús expuso claramente en su ministerio terrenal la esencia de la ley. Esa es la razón por la cual en repetidas ocasiones él mencionó: pero yo os digo. Mire, observemos en San Mateo capítulo 5. Dice: pero yo os digo que vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Observe: por eso os digo que vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Verso 22. Pero yo os digo, observe esto, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Verso 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró
con ella, ella adulteró con ella en su corazón. Verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Verso 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el, porque es el trono de Dios. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele a la izquierda. Verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien al que aborrece, orad por los que ultrajan, os persiguen. Esta constante repetición en estos versículos que Jesús remarca en su ministerio terrenal, pero yo os digo, él estaba elevando los estándares de la ley escrita a otro nivel. Los judíos creían que ya estaban cumpliendo por el hecho de obedecerla literalmente, pero sus esfuerzos eran inútiles porque originalmente el propósito de la ley era conducirlos a Cristo, demostrar su imposibilidad y conducirlos a la cruz de Cristo. Mire, Gálatas capítulo 3 en el verso 24, Pablo dice, de la manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nodriza, nuestro conducto, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esa era la función de la ley, llevarnos a Cristo. Vernos en la ley, que somos incapaces de cumplir los estándares de la ley porque Jesús los vino a elevar. De por sí ya tenían un nivel alto. Ahora, Cristo viene y los eleva más porque ellos creían que ya lo habían logrado. Los eleva un poco más y entonces ellos se quedan sin argumento. Ahora, veamos que una mala interpretación de Romanos capítulo 10 en el verso 5 dice así. Porque la justicia es por... en Romanos 10:5. Sería, no estoy mal. Es en el capítulo 4. A ver, Romanos 10:4. Ajá. Ahí estamos, hermano. Sí. Porque el fin de la ley es Cristo. A menudo este texto se interpreta así aislado. Cuando interpretamos este pasaje aisladamente o esta primera parte de este pasaje aisladamente, se comete un error. Y regularmente siempre se interpreta así. Siempre lo tomamos apartado del resto. Si nosotros tomamos únicamente porque el fin de la ley es Cristo, hasta ahí nada más, estaríamos diciendo que hasta Cristo la ley terminó, fue punto y final. Y en automático estaríamos invalidando Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Observe lo que dice. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Se refiere a él. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. También se refiere a la profecía. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, aquí viene lo bueno, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Observe que no se refiere a los judíos, ahora se está refiriendo a la iglesia. Y luego, porque os digo que vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aleluya. Pero si este pasaje de Romanos 10 no se aísla, sino que se lee por completo, ¿verdad? Entonces diría así, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Parafraseado o dicho de otra manera, diría algo así como, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo, para justificar a los que son de la fe, tomando en cuenta todo el libro, la carta a los romanos
y tomando en cuenta el resto de las escrituras. Porque si nosotros decimos que el fin de la ley es Cristo, es decir, que hasta ahí terminó la ley y ya no estamos obligados a cumplir la ley, entonces invalidamos parte de las otras escrituras. La cruz, hermano, confirma la ley en tres sentidos. Primero, la cruz confirma la ley al ser el pago por el pecado, que es la muerte, y la muerte demanda el pago justo. Cuando Jesús dijo en Mateo 5:17, ¿verdad? Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para hacerlos cumplir. Él no estaba hablando solamente de su vida terrenal, que él iba a cumplir la ley al vivir sin pecado, sino de su propia, él estaba hablando de su propia muerte, en la que él cargó con todo el pecado del mundo en la cruz. A eso se refería. Aleluya. El segundo sentido, la cruz confirma la ley en tres sentidos. En el primer sentido es al ser el pago por los pecados, ¿sí? Segundo, al cumplir su propósito de llevar a los hombres a la fe, en el segundo sentido. La cruz confirma la ley al cumplir su propósito de llevar a los hombres a la fe de Jesucristo. Pablo ya había declarado que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado en el capítulo 3, verso 20. Años más tarde, Santiago en el capítulo 2, verso 10 dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Entonces, la cruz confirma la ley al cumplir su propósito de conducir a los hombres a la fe en Jesucristo. Tercero, la cruz confirma la ley al proveer a los creyentes el potencial para cumplir la misma ley. La cruz confirma. Pablo menciona en la misma carta más adelante en el capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por esa razón es imposible que los creyentes fieles tomen la cruz como... Por esa razón es imprescindible que los creyentes fieles tomen la cruz como la guía de redención. Muchos predicadores han hablado sobre la cruz como un símbolo del satanismo, usado por la iglesia tradicional como herramienta para introducir falsas enseñanzas. Y aunque creo que no lo han hecho de manera intencional con el fin de manchar el evangelio, sin embargo, por ignorancia lo han hecho. El apóstol Pedro, en repetidas ocasiones y en el último capítulo de su segunda carta, en la despedida, reconoce que Pablo ha sido dotado con una sabiduría extrema, de las cuales en muchos les es difícil de entender, como este pasaje que hemos estado exponiendo el día de hoy. Yo doy gloria a Dios porque me ha costado trabajo entenderlo, mas sin embargo Dios ha sido bueno conmigo para poder compartirlo con ustedes. Pero él dice: por lo cual, amados, estamos en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha en irreprensible paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sean que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ciertamente, hermano, muchos han hablado de la cruz de una manera errada, pero lo han hecho por ignorancia. Y aún por ignorancia han manchado el Evangelio sin intención. La cruz es la representación del altar donde el Santo y Supremo Cordero, nuestro Señor Jesucristo, pagó el precio por nuestros pecados. La cruz es el recordatorio para no envilecer con nuestra vida el mayor sacrificio del mundo. La cruz es lo que representó a la iglesia primitiva como cristianos y debe ser el estandarte que nos debe de representar a la iglesia hoy. Volvamos a la cruz, hermano. Volvamos a la cruz. Porque la cruz es la que glorifica a Dios en todos los sentidos. Es sorprendente como muchos cristianos el día de hoy, en nuestra manera de vivir, no honramos a Dios. Necesitamos volver a la cruz. Poner a Cristo en el lugar que le corresponde. A Él sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén.